35 minutos, 7 de la mañana, 35 minutos. Está con nosotros el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, analista jurídico-político de nuestro país. Con él vamos a entablar este diálogo y poder conocer su punto de vista sobre las leyes, especialmente que hoy están y se están discutiendo dentro de la Corte Constitucional. Abogado, aquí en el panel está el ingeniero Agustín Casanova, el ingeniero Fabricio Villavicencio, los abogados Javier Briones, Orlando Ponce, el ingeniero Clemente Vázquez, en el uso del micrófono Robert Intriago y los oyentes que escuchan y siguen a la radio número 1 acá en la provincia de Manabí. Abogado, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo para el pueblo manabita, un saludo para cada uno de ustedes. Muy grato por siempre, muy grato como siempre estar junto a ustedes para poder tratar estos temas tan relevantes para el Ecuador. Javier. Correcto, un saludo al doctor Hernán Ulloa, fraterno amigo de esta casa. ¿Qué sabor de boca le quedó luego de escuchar la defensa de los proyectos de ley que recibieron alguna observación por parte de la Corte Constitucional? ¿Qué sabor de boca le quedó al escuchar la defensa del Poder Legislativo, de la función legislativa y lo propio del Ejecutivo, mi querido doctor? Bueno, sin duda alguna, los abogados creemos que debía haber más argumentos, más contundencia en la exposición, pero esto no quita o resta el fondo del asunto. Y le digo algo muy importante, ¿no? Dentro del derecho hay un principio importante que se llama iura no vicuria, ¿ok? Y también en derecho constitucional está resaltado este principio. De hecho, si un abogado no los anuncia, si un abogado se olvida... El juez los conoce. ¿Perdón? El juez los conoce. Exactamente, el juez conoce del derecho. Y aquí eso es lo importante. Esto de aquí no se trata de que a la ciudadanía le tomemos una lección académica. Esto se trata de la misma existencia del Estado ecuatoriano. Entonces, más allá de que las intervenciones hayan sido exquisitas o las intervenciones les haya faltado algún toque histriónico, algún toque emblemático que a usted le deje en la retina, esto dijo el abogado. Más allá de eso, aquí lo importante es que el momento de decidir, los jueces de la Corte Constitucional tienen en sus manos aquí la oportunidad de crear o hacer historia o realmente desgranar poco a poco como choclo al Estado ecuatoriano hasta que no quede absolutamente nada de derecho que defender. Doctor, entonces es importante. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que tiene la obligación por mandato constitucional de observar que se respete la norma madre, que ninguna norma secundaria vulnere los preceptos y garantías constitucionales, o de quien elabora una norma visiblemente inconstitucional? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que elabora una norma mal hecha o del que dice esta norma viola conceptos, principios y derechos? ¿Quién debe asumir esa responsabilidad? David, qué interesante su pregunta, y aquí se me va a tomar el tiempo con el permiso de ustedes para explicar muy bien esta parte, porque hay que entrar en conciencia como ciudadanos. El pueblo en general, o en este caso los doctos en derecho, o las personas que estamos atentos de lo que se da en la administración pública, generalmente nos sometemos a la cómoda posición de decir: es inconstitucional, el gobierno es abusivo, esto va a afectar el derecho a la privacidad, esto va a afectar, etcétera, van a perseguirse enemigos políticos. Pero nadie propone, Kabir, absolutamente nadie. Lo más fácil es decir esto es inconstitucional y plantear y decir esto acá va en contra de tal norma, en contra de tal tratado, en contra del bloque de constitucionalidad, pero no proponer una salida me parece cobarde y me parece criminal para la situación que vive el Estado ecuatoriano. Entonces aquí hay que proponer. Y Kabir, yo me he preocupado por revisar, obviamente, dentro del marco de mis actividades profesionales y encontrar una salida a esto, porque no crea que no hay salida. Por supuesto, usted no crea que estamos atados
atados de manos y pies ante el bloque de constitucionalidad y las sentencias de la CDH, porque ya en este programa lo he dicho, esas sentencias son maravillosas, pero para el paraíso terrenal, para Noruega, para Suecia, para Finlandia, para Canadá, no para el Ecuador que vive en la Edad Media. Si estamos viviendo en la Edad Media, leyes de Edad Media son las que tienen que traerse para enfrentar a la delincuencia. No es que usted, si tenemos en la norma, tenemos aquí una situación de que, pobrecito, no hablemos sobre los antecedentes penales de esta persona porque es inconstitucional. No hablemos de la reincidencia y es merecedor de una medida alternativa. Y respetamos sus derechos humanos. Estamos jodidos como Estado. ¿Cuál es la salida que usted ve, dice? Vamos a actuar de esta forma. En Europa existe un organismo similar a la CDH, que es el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Y usted lo conoce, Javier. Sí, sí. El Tribunal de Derechos Humanos Europeo, en el artículo 15, establece que el Estado puede separarse o puede suspender ciertos derechos, inclusive los rígidos derechos que el Tribunal Europeo, usted sabe cómo se llevó una guerra mundial allá sí se vivió en carne propia con sangre y muerte, una guerra mundial, un genocidio, una persecución y abuso del Estado frente a personas inocentes, no frente a criminales, sino a inocentes. Y allá son estrictos. Y el artículo 15, léalo, Kabir, usted podrá buscar en su momento, dice que el Estado puede apartarse o suspender ciertos derechos para defender la existencia del Estado ante una crisis económica, social, de seguridad, etc. Así sobrevivió Reino Unido al IRA, así sobrevivió Francia a los ataques terroristas, creo que en el año 2015, y se suspenden estos derechos. Pero bueno, el artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no lo dice así como el Tribunal Europeo, pero establece básicamente de que las normas tienen que hacerse para que las únicas restricciones que pueden haber son las que se encuentran en la ley, ¿ok? Las que establece la ley. Y obviamente, para que en nuestra sociedad impere la moral, impere la paz, impere la tranquilidad en un ambiente democrático. Eso dice el artículo 29. Ahora, esto viene el complemento y es importante, Kadir, para que usted me entienda la lógica. El derecho no solamente fluye desde arriba hacia abajo. Esto no quiere decir solamente que las cortes, los tribunales de los estados, los más altos tribunales de justicia, tienen que ir como un caballo, ciegos, y solamente decir, no, si lo que diga de arriba es lo que impera, lo que diga de arriba es lo que vale. ¡No! Desde abajo, los más altos tribunales de justicia pueden ayudar a que la justicia supranacional se fortalezca. Y existen casos como el de Colombia, el de Argentina, el de México y de otros estados, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recoge sentencias de los más altos tribunales de justicia de esos países, indicando, esta sentencia está interesante, vamos a adoptarla nosotros como CDH para que esa sentencia fortalezca la jurisprudencia interamericana. ¿Usted me entiende? La Corte tiene en sus manos, más allá de cualquier norma que parezca abusiva, que parezca que está excesiva, que parezca que da un exceso de poder al Ejecutivo, etcétera, la Corte puede generar con su intelecto alguna sentencia que esté adaptada a la realidad social que nos encontramos y que puede ser que el día de mañana la Corte diga, el Ecuador estaba fregado, la Corte lo que hizo es defender su sociedad y vamos a adaptar el sistema interamericano en estas situaciones a lo que se dice esta norma y punto, a lo que dice la sentencia del Ecuador. Entonces sí es posible que exista un fortalecimiento de la justicia interamericana viniendo desde abajo y yendo hacia la CIDH. Lo puede hacer la Corte, puede hacer una sentencia en la cual el Estado esté vigilado, ¿ok? Para que no se cometan abusos de poder. Eso puede hacer la Corte Constitucional. No simplemente decir, no, esto no aplica. La idea, y yo entiendo que había la posición de algunos juristas, pero por eso digo, no proponen. La idea es no dar,
un cheque a fecha, ¿ok?, al gobierno para que se cometan abusos, para que se cometan persecuciones a los enemigos políticos, que yo no he escuchado que eso existe, ¿ok?, vía judicial, que la norma esté enfocado a vigilar el teléfono de ese panel de ciudadanos comunes y no enfocado a realmente que las labores de inteligencia estén enfocadas a la lucha contra el crimen organizado. Entonces, sí, gracias por el tiempo que me han dado. Creo que era necesario el tiempo para poderles explicar un poco la temática de mi propuesta. 7 de la mañana, 45 minutos, 7:45 minutos, dialogamos con el doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, analista jurídico de este país. Ingeniero Clemente Vázquez. Doctor Ulloa, un gusto saludarlo. Yo no soy jurista, yo soy un ciudadano común. Hace un momento pasaban una noticia que han matado a un estudiante en Manta. Y así hay noticias todos los días. En momentos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales a mi criterio. De acuerdo. El presidente es legítimamente electo y reconocido por el pueblo ecuatoriano. La asamblea es legítimamente electa y aprobada por el pueblo ecuatoriano. El presidente propone un proyecto de ley, la asamblea lo analiza y lo aprueba, y de repente la Corte Constitucional viene y le dice, esto no procede. Pero el ciudadano quiere y le exige al presidente legítimamente electo que controle la seguridad, que le dé salud, que le dé educación. Pero sucede que de repente no puede cumplir por ciertos requisitos que son fundamentales, pero en un país de paz, de tranquilidad, no en el momento en que vivimos. ¿Qué podemos hacer? Yo soy un ciudadano común, no soy jurista. Exigirle al gobierno a que cumpla, que me dé seguridad y no me está cumpliendo. ¿Qué podemos hacer ahí? Un tema crucial para nosotros. El problema es que nos ponemos muy románticos, ¿ok?, y muy formalistas al momento de ver la ley y contrastar con la realidad social. Y por eso yo les dije aquí al inicio, por favor, tenemos que ponernos ingeniosos, tenemos que adaptar las normas a la sociedad. Y dije algo crudo, obviamente como una metáfora, si la delincuencia nos hace vivir en la Edad Media, traigámosle las leyes de la Edad Media, porque no vamos a salir con mucho cariño con ellos, por favor. Acaban de matar a un joven estudiante, usted me menciona. Hay que vigilar para ver si el juez no le da una medida alternativa, porque el bloque de constitucionalidad y de derechos humanos establece una serie de normas que protegen lastimosamente no al ciudadano común como usted y como yo, sino a los delincuentes. Eso es lo que la ciudadanía tiene que entrarle en la cabeza. Lastimosamente, y le digo como abogado constitucionalista, abogado penalista, con esta formación, usted va a revisar las normas y ve unas barbaridades. El tema de que el pasado judicial es discriminatorio, por favor, el tema de la protección de la identidad de la persona, del victimario que comete crímenes graves como el delito de violación. Usted ve que una persona, usted la busca en el SAT y no aparece el registro. Claro, la idea es proteger a la víctima, pero también se protege al victimario. Entonces, a veces la ley se pone estúpida y tenemos que nosotros, como ciudadanos, hacerle ver al legislador, apoyar a un gobierno que tiene la intención de realmente avanzar en la lucha contra el crimen organizado, que en el camino pueden darse ciertos abusos, como el que se dio en Quito, estos policías que mataron a un ciudadano en estado etílico, como esos militares que de pronto se llevaron a niños. No se puede evitar en lo absoluto que se puedan cometer abusos, pero aquí la idea principal es luchar contra la delincuencia organizada, porque si no estamos unidos en este momento como ciudadanos, el próximo presidente del Ecuador puede ser un narcotraficante, así de grave. Entonces, yo prefiero tener un presidente con los pantalones bien puestos y que se lo pueda tildar de un poco autócrata, de un poco, no sé cómo decirle, quizás hasta prepotente como he escuchado, pero no un narco, pues, si no después no salimos de esto. Entonces es necesario este momento tomar conciencia de lo que está pasando, porque estamos en un momento recontra que grave. Cabí y todos los miembros del panel, ustedes saben que la delincuencia organizada está tomada en todas las instituciones del Estado. Por eso
hay corrupción en el medio de salud. Y usted verá los chats que se lanzan a través de la línea X entre uno y otro actor que habla de la corrupción que se ha dado en el medio de salud, ¿ok? También la corrupción que se puede hablar justamente en los GATT de los diferentes países, de los diferentes cantones del Ecuador, donde en tránsito existe corrupción, donde en tránsito está metida gente relacionada con la delincuencia organizada, donde hay contratos con delincuencia organizada, en la misma policía, en las mismas Fuerzas Armadas. Entonces este momento es decisivo. O nos quedamos de brazos cruzados defendiendo la formalidad, o nos inventamos, pero no sería la palabra inventamos, o nos ponemos conscientes de la realidad que nos encontramos y lógico, y creamos normas que sean las idóneas para defender este Estado de Derecho. Y pienso que las leyes de inteligencia, de solidaridad, lo que buscan básicamente es sostener lo que dice el artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es vivir libres en democracia. Ya le vamos a pedir cuál es la propuesta que usted plantea, pero primero hay inquietudes del ingeniero Agustín Casanova. Amigos oyentes, dialogamos con el analista jurídico doctor Hernán Ulloa. Ingeniero. Buenos días, doctor. Yo, igual que Clemente, soy un ciudadano común. Quisiera conocer su criterio. También como jurista soy un ciudadano común, no somos superhéroes. Quisiera conocer su criterio respecto al tema de la consulta, de llevar a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional respecto a sus actuaciones. Me gustaría conocer mucho su criterio. Mire, esto es interesante, ¿no? Porque lo primero que he escuchado es la Corte del Ecuador, perdón, la Constitución del Ecuador no permite que exista en lo absoluto un control político a los jueces en general. Entonces aquí viene el análisis. Los sujetos o las autoridades que están sujetas a un juicio político, entre algunas son los ministros, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, los vocales del CNE y los miembros del TCE. ¿Qué es el TCE? El Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es el Tribunal Contencioso Electoral? El ente que emite justicia en el marco electoral. Es decir, son jueces. El tribunal está conformado por jueces y estos jueces están sometidos a juicio político. Entonces, obviamente, existe constitucionalmente la posibilidad de que otros jueces, otros magistrados, así como los del TCE, puedan someterse a un juicio político. Y lo digo utilizando una especie de silogismo, que es lo que nos enseñan en primer año de Derecho, es que si esto permite con unos, bueno, tiene que permitirlo con otros. En contexto general, claro, aquí vienen los límites que impone el sentido común. Usted no puede estar persiguiendo a jueces por las sentencias que emiten, porque eso de ahí sería desnaturalizar las sentencias de los jueces para que se conviertan en políticas, y que si un juez decide por A o por B, esto no se transforme en una pugna de poderes en la Asamblea Nacional para que se sometan a juicio político. Estoy de acuerdo con esa parte, pero existen otras actividades que son legítimamente reprochables por parte de un organismo judicial que en este momento es intocable y que también tiene sus fallas. Tiene sus fallas como aplicar de forma discriminada, en desigualdad ante la ley, ciertas normas. Por ejemplo, hay casos que duermen el sueño perpetuo, de la bella durmiente, y hay otros casos que ellos deciden traerlos y llevarlos más rápidamente, y no necesariamente por la importancia o por la magnitud de importancia en temas estatales. Existen serias contradicciones en algunas sentencias que han provocado serias polémicas a nivel nacional, como por ejemplo esto del prevaricato de los jueces constitucionales, que primero era factible, después no era factible y después nuevamente es factible. Entonces estas sentencias contradictorias manchan, entorpecen y confunden al gremio de abogados o al país entero en no saber cómo aplicar estas normas. Tanto así que eso le costó la renuncia a una jueza del Consejo de la Judicatura que dijo, bueno,
ya nos han quitado hasta la herramienta de suspender a los jueces, mejor me voy de aquí porque no tenemos cómo hacer, no tenemos qué hacer para poder controlar disciplinariamente a los magistrados. Entonces, y también otras cuestiones que desde mi punto de vista desenfocan la protección que la Corte tiene que darle a nuestra sociedad. Y esto es muy importante porque no quiero que digan, oye, este hombre es homofóbico o este abogado discrimina. En lo absoluto, no. Lo que pasa es que nuestra sociedad es nuestra sociedad. Cuando usted viaja a Japón o cuando usted se va a viajar a los Emiratos Árabes, usted se va a topar con algo muy importante. Usted va a chocar con la sociedad de ellos. Usted va a chocar con la sociedad de ellos. Ellos le van a dar un espacio para que usted viva en su libertad occidental o en su libertad ajena a la libertad de ellos. Pero no le permiten que se metan, introduzcan, manipulen su forma de vida. Y le digo clarísimo, eso es radical en ciertos países. No digo que sea perfecto, pero hay que defender la sociedad. ¿Cómo diablos aquí puede venir al Ecuador una corriente europea, un lobby extranjero, externo, a cambiarnos y a decirnos que tenemos que tener ahora niños trans? Váyanse al diablo con los niños trans. Entonces la Corte tiene que proteger nuestra sociedad de estas aberraciones y no ponerlo en la agenda de ellos como tema principal, sino poner esto de aquí, que es el avance de la criminalidad y la lucha contra la delincuencia organizada. Esa debe ser la agenda número 1 de la Corte, que son los rectores de la sociedad y poder proteger nuestro Estado. No es que si no ya no vamos a hacer Ecuador, vamos a hacer España, vamos a hacer Francia y vamos a tener aquí en los juegos de partidos de fútbol una serie de cuestiones extrafalarias como se dio ahora en las últimas Olimpiadas en Francia. No sé si usted recuerda o sabe a qué me refiero. Por favor, pues. O sea, y no es que yo sea una persona que discrimina, no es que sea una persona que yo voy a ver a alguien extraño en la calle, en absoluto. Los derechos para todos. Si alguien va a ser golpeado en la calle, quizás yo vaya a defenderlo a esa persona, sea lo que sea, crea lo que se crea, voy a defenderlo porque tiene derechos, pero no por eso vamos a permitir que un lobby externo venga a manchar nuestra sociedad ecuatoriana. Lo digo clarito y no me importan las consecuencias de lo que digo. 7 de la mañana, 57 minutos, 7:57 minutos. Abogado Orlando Ponce pregunta para nuestro invitado, el doctor Hernán Ulloa. Gracias, compañero y doctor Ulloa. Realmente con estas expresiones suyas, a mí, hablo de mi persona, me ha despejado ciertas cosas que a la final, al escuchar tantos constitucionalistas, en vez de buscar la luz, nos confunden más. Pero usted ha sido claro en el momento de que tenemos que ver la realidad social en la cual se encuentra nuestro país. ¿Qué es lo que el pueblo pide? ¿Qué es lo que el pueblo requiere en este momento? ¿Verdad? Tratar de detener, controlar la delincuencia que nos está azotando y nos está matando a todos, ¿verdad? Correcto. Pero trátamelo suave, Kabir, por favor. Por ejemplo, le digo yo, en estos momentos, que la Corte Constitucional debe sintonizarse con lo que dice el pueblo. La ley y las normas están escritas, correcto, pero también debe de entender de que el pueblo requiere urgentemente, y el gobierno lo dice, necesito las herramientas para tratar de combatir el tema de la delincuencia. Y se han declarado usted ahora entiende por qué los Estados Unidos no pertenecen a este tratado. Correcto. Porque ellos no van a permitir que absolutamente ningún organismo les venga a imponer el derecho desde afuera para decirle cómo tienen que regir su sociedad. Vea, doctor, aquí hubo un presidente que dijo: a mí poco me interesan las resoluciones de los derechos humanos. Y se dio aquí en el Ecuador. Pero ahora no, ahora tenemos que respetar los derechos humanos. Es que le digo algo, tampoco estoy diciendo que esto debe desconocerse. ¿A dónde? Allá permítame, tampoco quiero decir que debe desconocerse o que tenemos un organismo donde se puede recurrir. Hay que suspender ciertos derechos. Hay que ver si puede suspenderse provisionalmente este nexo, provisionalmente, porque le digo, ¿cuál es el centro de todo esto?
el abuso que el Estado puede cometer contra gente inocente, contra el pueblo, contra la ciudadanía ese es el común. peligro que a veces no vemos sentido. Todo este sistema interamericano de protección de derechos y a nivel mundial se crea a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado de Hitler comienza a cometer genocidio y a perseguir a gente inocente para matarlos en campos de exterminio. Pero esa situación, que es la que genera obviamente el sistema interamericano de derechos humanos, no es la situación que estamos viviendo. Esta es otra situación. El Estado en la lucha contra criminales, no es el Estado en la pugna contra una etnia, contra un grupo de ciudadanos honestos, no, contra criminales. Entonces la norma no es la misma, la situación no es la misma y por ende tiene que haber excepcionalmente normas que puedan servir al Estado para que se garantice su existencia. Oye, esto es tan hermoso lo que dice este artículo 15 del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Habla justamente de la existencia misma del Estado, que cuando esté en peligro la existencia del Estado, el Estado puede tomar decisiones propias que le permitan sobrellevar el conflicto. Aquí estamos atados con normas supranacionales en las cuales dice generalmente la Corte, no podemos apartarnos del bloque de constitucionalidad porque la sentencia tal y tal menciona tal cosa. No, señores, por favor, hagan con su ingenio, creen una sentencia que el día de mañana la CIDH diga, chuta, el Ecuador estaba jodido en el año 2025, llegó la Corte Constitucional con una sentencia que la vamos a adoptar para fortalecer al sistema interamericano de derechos humanos, claro, porque siempre hay excepcionalidades, pero esta sentencia que puede emitir la Corte Constitucional, como le digo, no tiene que ser un cheque en blanco, tiene que haber deudores internacionales, tiene que haber un seguimiento y tiene que haber un control judicial posterior, para que esto no se transforme justamente en un medio de abusos para que se cometan atropellos en contra de ciudadanos comunes. Nada más, es un poquito de conciencia de pegarse a la realidad que nos encontramos. 8, 2 minutos, ingeniero Fabricio Villavicencio. Luego habrá panel abierto para que los compañeros puedan hacer preguntas puntuales y respuestas puntuales también de nuestro invitado, el doctor Hernán Ulloa. Doctor Ulloa, muy buen día. Buen día. Verdad que como ciudadanos pues vivimos en permanente zozobra ante las situaciones y las noticias que tienen que ver con la seguridad, que día a día carcome la tranquilidad de la población. Y dentro de esa línea es evidente también que hay una pugna desde el pensar ciudadano contra la parte jurídica. Y yo le quería consultar, ¿usted está de acuerdo con los mecanismos que ha adoptado el gobierno, como las marchas, la presión, las fotos de los jueces, para tal vez hacer reflexionar a los jueces constitucionales que esa es su línea? Y si mañana en este caso las acciones que se han puesto para modificar o no dejar pasar los distintos articulados no pasan, ¿cuál sería el camino que debería tener el gobierno para lograr, en todo caso, introducirlo? Bueno, no sé lo que tenga pensado el gobierno hacer, pero en todo caso a mí me parece legítimo que el presidente convoque a marchas para que esta marcha o esta voz del pueblo le llegue a la Corte Constitucional y bueno, un poco reflexionen y no solamente decir no, esto no va, no. Tiene que decir, bueno, aquí esta norma tiene un ingrediente que puede ser materia de un abuso posterior. Lo que vamos a hacer nosotros es darle un control legal posterior a esta norma y someterlo a una veeduría internacional y nacional para que estén vigilantes y controlando que a través del Estado no se cometa abusos. Punto. Solucionado, estimados amigos. Solucionado el problema. Pero hay que ver qué es lo que resuelve la Corte. Yo creo, y no soy el único que está en esta línea. Hay otras personas que también, otros colegas abogados, que también están investigando un poco el sistema interamericano de derechos humanos, que han investigado el sistema europeo de derechos humanos, que han visto los casos que yo estoy indicando de que efectivamente la CIDH ha adoptado sentencias de los tribunales inferiores para fortalecer su jurisprudencia supranacional, ¿ok? Entonces sí existen mecanismos legales y no puede ser considerado de forma absoluta de que lo que se ha planteado es inconstitucional
o no tiene un sentido? Porque lo primero que un juez tiene que entender cuando llega algo a sus manos es, a ver, un momentito. ¿El presidente manda estas leyes porque le da la gana o porque tiene una razón o es una herramienta para pelear contra el crimen organizado? A ver, un momentito. Dentro de todo este tiempo, ¿no hemos visto que policías y militares han tenido terror de sacar un arma de fuego para legítimamente acabar con un criminal que está disparando indiscriminadamente a las personas? ¿Usted se acuerda, por si acaso, un caso de una señora embarazada en Ibarra? Embarazada. ¿Se acuerda usted ese caso en Ibarra? Sí, con un tipo con un cuchillo, la tenía, creo que era venezolana la señora, embarazada, y alrededor estaban 11 policías armados. No y por el temor, nadie coge el arma, desenfunda y lo mata al delincuente, y el criminal la mata a la señora y le mata al niño dentro de la barriga. Solamente ese ejemplo era suficiente para darle todo el apoyo a la Policía Nacional y a los militares, doctor, para que puedan desenfundar sus armas. Entonces te digo, no nos pongamos radicales en este asunto, porque sabe que sí existe una salida. Lo que pasa es que muchos abogados, y no me refiero a Kabir, buscan quedarse conformes, indicando esto no es evidentemente inconstitucional, pero no nos ponemos a revisar un poco más allá para poder dar una salida. Hernán, y eso es lo que tenemos que hacer. En esas posiciones propositivas que usted menciona. A ver, hoy la Corte hace un control formal y un control material de las normas por mandato de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el control constitucional. Yo soy radical en ese sentido. Si yo fuese la Corte, las declaro inconstitucionales, las leyes completas, por su forma y por su fondo. Pero, para ser propositivos, como usted dice, sin hablar del Tribunal de Derechos Humanos Europeos ni de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para mí, tiene una salida en su artículo 117. Lo que ocurre, desde mi chulla visión, es que los defensores de estas leyes, del Legislativo y del Ejecutivo, no han tenido ni técnicas de litigación, ni han ofrecido salidas jurídicas al problema. Han sido un desastre las intervenciones de aquello. ¿Qué dice el 117? Y con esto termino yo mi intervención. Vicios subsanables. Si la Corte Constitucional encuentra vicios de procedimientos subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que dentro de un plazo que fije la Corte, respetando el legal o reglamentariamente establecido, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio o vencido el plazo, la Corte Constitucional procederá a decidir sobre la constitucionalidad del acto o cuando a ello hubiera lugar. Dicho plazo no podrá ser superior a 30 días contados a partir del momento en que la autoridad esté en capacidad de subsanarlo. Lo que ocurre, mi querido Hernán, y pido disculpas, pero yo aquí, sobre todo al Departamento Jurídico de la Presidencia de la República, para no ser tan chocante ni hiriente, les he llamado ebanistas jurídicos. Si la salida está aquí en este librito, aquí está, debieron apuntar o alinear la discusión a que en el supuesto de haber vicios, que declaren esos vicios subsanables para que regrese la ley al Congreso y la Asamblea las modifique. Esa es la salida, Hernán, partiendo la posición que te dije al principio. Si de mí depende, las declaro inconstitucionales por su forma y por su fondo. Pero la propia Ley de Garantía Jurisdiccional ofrece una salida que estoy seguro estos abogados ni saben que esta norma existe. Pero se da cuenta, Kabir, cuando se dedica usted sí puede. No, entonces, yo puedo porque yo sé, lamentablemente. Y discúlpeme la chifladura, pero ahí está la salida. Por eso digo, cuando se dedica, puede, Kabir. Mire, usted ha hecho una proposición que no le he escuchado decirla desde que hemos tratado el tema. Pero se da cuenta, qué diferente es decir, es inconstitucional a usted proponer un medio de salida, porque ¿sabe qué? Como ciudadanos tenemos nosotros la responsabilidad de apoyar al Estado en la lucha contra el crimen organizado para ser la sociedad de paz que nos merecemos. Pero si nosotros vamos a estar conformes y vamos a dar micrófonos a personas que solamente le ven lo malo, pero no proponen, entonces también estamos haciendo un daño. Porque
lo que tenemos que encontrar en el Ecuador este momento que lo necesita son personas propositivas, personas que de manera ingeniosa propongan soluciones o una salida, o llamen la atención al Estado de que no es la forma como la que tienen que litigar, sino tienen que hacerlo por este camino. Entonces, mire, lo que hemos propuesto, ¿sabe qué? Bueno, hablando del control político de la CC, creo que el mecanismo es tal y no es tal, etcétera. Pero es importante lo que usted dice, Kabir, lo voy a anotar, porque, por supuesto, es una salida adicional, pero ya le digo, aquí la idea no es tirarse la pelotita, ni darse largas, porque estamos en una crisis muy grave. Y yo sé que usted lo dice porque no es juez de la CC, pero si usted estuviera en la CC, sé que usted pondría todo su ingenio, porque es una excelente persona, es un buen profesional, y usted sabría, usted buscaría el mecanismo para que esto de aquí no se desaproveche y simplemente con un plumazo no se desperdicie la oportunidad de defender al país, porque en realidad lo que estas normas están haciendo es fortalecer a la inteligencia de esta nación para poder luchar contra el crimen organizado, y no tirando balas, sino a través de restarles las economías a los criminales, que es donde ellos se fortalecen para poder duplicarse o para poder infiltrarse en las instituciones del Estado. 8 o 10 minutos, tengo nada más ya minuto y medio, 2 minutos. Preguntas puntuales, respuestas puntuales. Creo que el ingeniero Clemente Vázquez, Orlando Ponce. Caramba, muy puntual, porque tengo que ir al corte. Ingeniero Clemente Vázquez. Doctor, muy puntual. Agosto terminó y ya se completó el número de muertos que se dieron el año pasado. Le hablo de Manabí. Nos quedan septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses. O sea, el año pasado fue el más violento. Esto quiere decir que este año va a ser el más violento. Hace varios días, el coronel Mario Pazmiño, un experto en temas de seguridad, nos decía que lo que se viene en el futuro va a ser muy difícil, especialmente internamente, por el control en las aguas internacionales, por el tema de la droga. Yo sí que, y como ciudadano, exijo que en este momento excepcional que vivimos haya una acción excepcional de todos los organismos del Estado, del presidente legítimamente electo, de la Asamblea legítimamente electa y de una Corte Constitucional, suprainstitución, que yo le digo suprainstitución, que a veces, más allá de controlar la Constitución, se olvida que los ciudadanos exigimos al presidente y a los que son elegidos democráticamente. Queremos que haya un control constitucional, pero en este momento excepcional queremos respuestas excepcionales, doctor. Mantenga ahí, doctor, para que el abogado Orlando Ponce también haga la... Gracias. Mi inquietud es la siguiente. Habiendo sido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un organismo creado justamente para de que de ella nazcan los nuevos representantes o los nuevos, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y todos los organismos de control. ¿Usted cree que ha cumplió, o como dice el presidente, debe desaparecer? 8 o 13 minutos, esas dos preguntas puntuales, estimado doctor Hernán Ulloa. Voy con la final primero. Es un organismo nuevo. No hay un antecedente en ninguna democracia del mundo de este organismo, y obviamente si queremos que el organismo se mantenga hay que hacerle cambios radicales, ¿ok? Como ha tenido la legislatura, como ha tenido el Ejecutivo, como ha tenido la función electoral, como han tenido todas cuando son pro beta, ¿ok? Lastimosamente existe una ola para buscar la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana en lugar de fortalecerlo. El Consejo de Participación, mientras tenga una norma que haga que los concursos sean difíciles, esta norma va a ser una zancadilla para sus actividades. Puede haber buena voluntad, como la hubo cuando fui presidente, pero lastimosamente en mi época hubo autoridades prorrogadas. En esta época y en este consejo hay autoridades prorrogadas. En el consejo del cura Tuárez hubo autoridades prorrogadas. Entonces, ¿qué implica esto de aquí? Que la norma está fallando. Más allá de la voluntad de los consejeros, la norma está fallando. Y le voy a contestar crudamente. Si no estamos preparados para hacer una reforma que viabilice las actividades del Consejo de Participación Ciudadana, entonces que el Consejo mejor pase a descansar en paz, es decir, que sea eliminado, porque no tiene sentido. Si no hay la voluntad de fortalecerlo, de mejorarlo, entonces mejor que una vez desaparezca y pase nuevamente todo
como era antes, pase a la Asamblea, pasen ciertas normas o funciones a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General del Estado, como se propone. Respecto a lo que decía el otro colega, efectivamente estoy de acuerdo. Soy abogado, Perdón, ya me reprochó, claro, usted no es abogado, ni quiere serlo. Ingeniero, ¿verdad? Sí, sí. Querido ingeniero, totalmente de acuerdo con usted. Sin duda alguna, medidas excepcionales hay que tomarse en momentos excepcionales como lo que estamos viviendo, y más allá de la crítica hay que ser propositivos. Yo pienso que un panel así, en el cual vamos a tratar estos temas, pero también vamos a debatir sobre las bondades o las dificultades, creo que enriquece al país. Y ojalá existan programas más como el que estamos aquí teniendo a nivel nacional, porque esto haría que la ciudadanía entre en conciencia y entienda perfectamente cuál es la lucha que tiene un Estado en este momento contra la delincuencia y cuál es la pugna que existe en este momento, que no es una pugna de poderes, sino es una pugna de formalismos que no nos van a llevar a ningún lado si no tomamos conciencia de la realidad en la que nos encontramos. El crimen organizado está tomado dentro del Estado ecuatoriano. Y repito, si no nos ponemos firmes en este momento, quizás tendremos el día de mañana un presidente narcotraficante y de ahí no salimos nunca. Doctor Hernán Ulloa, muchas gracias, muy amable por habernos acompañado esta mañana de este miércoles 3 de septiembre. Siempre es bueno debatir los temas y luego entramos en un análisis de cada uno de lo que hemos podido nosotros escuchar la entrevista y los amigos oyentes que seguro sintonizan la radio. Muy amable, que tenga buenos días. A ustedes, buenos días, muchas gracias. El doctor Hernán Ulloa, analista jurídico de nuestro país. Vamos al corte y después entramos en un diálogo. Tenemos espacio hasta las 9 de la mañana, amigos oyentes de la provincia de Manabí. Nos preguntan acá